Muy buenos días para todos. Los declaro bendecidos, los declaro prosperados en salud. Lo que Él dice que usted decláralo y usted recíbalo así. Le doy muchas gracias al Señor por estar aquí y poder recibir esa palabra tan maravillosa que Dios tiene para nosotros. Saludamos a todas aquellas personas que están a través de la internet. Le doy gracias porque soy parte de eso y yo sé que hay mucha gente que están ahí sentado esperando esta palabra. No voy a corregirme yo misma, no con ansiedad, sino con mucho deseo. Con mucho deseo, esperando este momento, este día, para gente que son inteligentes, que quieren saber más, porque saben que lo que aprendieron no era, que había algo más, que Dios es un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, que nos cuida, que ya Él hizo todo por nosotros y que nosotros no tenemos que hacer nada, solamente agradarle, obedecerle, creerle, ¿verdad? Entonces, quisiera dejar aquí, porque había una inquietud entre unos hermanos y entonces la hermana María me pidió compartir algo con usted, María. Luego ella le pasa el micrófono al pastor. Muy bendecido. Bendecido, buenos días. Para los que llegaron un poquito tarde, damos gracias a Dios por ellos porque pudieron venir. Bueno, yo anoche declarando la palabra en mi hogar, el Señor me inquietó a comunicarles a ustedes algo que quiero que sean partícipes de esta bendición, al igual que yo, porque yo siempre le estoy declarando la palabra al Señor, que ponga lugares, que ponga esta inquietud en mi corazón, el querer como el hacer de estar mirando dónde bendecir, dónde depositar todo aquello que Él nos ha dado, que podamos tratar de alcanzar esas bendiciones que día a día están ahí, que nosotros no la vemos porque no podemos dejar que la mano bendiga donde tiene que bendecir, porque no escuchamos la voz de Él. Yo quiero leerles de aquí de la palabra un versículo donde el apóstol Pablo le habla a los filipenses. Yo digo el apóstol Pablo y hoy digo el pastor es nuestro pastor, pero yo lo miro como mi apóstol también porque yo he recibido esta palabra de él y es una palabra que ha hecho en mi vida cosas maravillosas. Yo no sé en la vida de ustedes qué ha hecho, pero es una palabra que yo le doy gloria a Dios porque yo nunca había ido a ninguna parte. Él me llevó hasta ahí en estos tiempos para tener esta bendita gracia y la plasmó en mi corazón y a mí no me mueven de ahí porque yo he sido aceptada para Él y Él me llama la niña de los ojos, como en la alabanza de ahora que decía que nos mimaba, nos cuidaba, nos arrullaba, que nos llamaba la niña de los ojos. Y todo eso ha sido a través de nuestro pastor, porque a través de los años Él ha venido engordándonos, porque nosotros somos ovejas del plantío que Dios le ha puesto a Él, de ese redil. Unos se descarriaron, pero hemos vuelto. Y entonces Él nos ha alimentado y somos ovejas de cola gorda, para que cuando llega el viento, la marea, la tempestad, podamos recordarnos de este varón que Dios ha puesto ahí, que plantó en nosotros esta bendita palabra. Y tenemos que dar frutos de esta bendita gracia. De esta bendita gracia. Por eso el apóstol Pablo les decía a ellos, ese es en Efesios 4:10, dice, gratitud por la ayuda recibida. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Escuchen bien lo que dice. Me alegro muchísimo en el Señor que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Tenemos que pensar en nuestro pastor. No somos nosotros solamente, es Él.
Porque sin Él, nosotros dónde estuviéramos. Porque Él es el que se ha prestado a estar aquí día y noche. A pesar de que le han venido vientos y mareas, Él ha estado ahí parado. Parado, diciéndonos y diciéndonos y diciéndonos y quitándonos ese velo. Todos esos rudimentos que habían en nuestra vida, ha estado ahí a pesar de. A pesar de. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, Él no necesita de nada. Dios es la fuente de Él, como es la fuente mía, como es la fuente de ustedes. Pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre, porque ustedes lo han visto que el pastor estuvo en situaciones que solamente él y su esposa que estaba ahí con él la sabían, porque nosotros nos hacíamos las de la vista gorda. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias. Porque a veces dicen, no, el pastor está ahí, tiene todo. No, él no lo tiene todo. Él vive y sabe que la fuente de Él es Dios. Porque ni aun nosotros que estamos aquí, que somos los que estamos para levantarle sus brazos, no lo hacemos. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la palabra de Él. Esa es la palabra del apóstol Pablo. Y eso mismo podemos decir nosotros. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, ustedes mismos, hermanos míos, ovejas del redil de nuestro pastor, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Ninguna iglesia participó, excepto ellos. ¿Queremos participar nosotros? Sí, yo quiero participar. Aquí no hay obligación de hacerlo, pero yo quiero alcanzar mi bendición. Yo también. Incluso en Tesalónica me enviaron ayuda a una y otra vez para suplir necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. La bendición a nuestra cuenta. No es para el pastor, es para nosotros. Por eso es que día a día, digámosle al Espíritu Santo, que es el que conoce nuestros pensamientos, es el que organiza nuestras declaraciones delante del Padre, digámosle, ¿dónde vamos a poner nuestras ofrendas? No es solamente traer de lo poco, de lo mucho que ganemos, sino más allá de lo que podamos dar, de lo que nos duele. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante. ¿Cómo sería de buena? ¿Cómo sería de buena esa ofrenda? Porque es fragante. Un sacrificio que Dios acepta con agrado. No demos con mente pequeña, con tristeza. No pensemos para dar. Dice, no, vamos a bendecir al pastor. No, somos nosotros los que abundan nuestra cuenta. En nuestra cuenta. Él no necesita, porque si el Señor le abrió esa puerta, es porque allá está ese redil que se viene preparando de hace tiempos, que Dios se lo ha venido preparando, que una vez allá se levantó un Moab y que Dios peleó por él y lo derribó, y hoy en día le abrió otra vez la puerta con un redil que está con una tierra preparada, fértil, para que esta semilla caiga y produzca y dé frutos. Así es. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Eso es lo que Dios quiere, y Él con paz, con gozo y con alegría, aún si se tiene que ir solo, se va a ir solo. Gloria a Dios. Porque Dios lo mandó fue a Él. Y que nosotros seamos la ayuda idónea de Él, como su esposa que está ahí,
varón valiente y esforzado. Así que mi Dios le prosperará de todo lo que necesite, conforme a las glorias y riquezas que tiene en Cristo Jesús. Bueno, gracias. A nuestro Dios Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque todos aquellos están esperando allá tener lo mismo que tenemos nosotros. Lo que por gracia nos fue dado por gracia a través de nuestro pastor, porque el pastor va a ir con esa visión de engordarle la cola como nos la ha engordado a nosotros, como nos ha enseñado a andar por este camino de gloria. Así es. Así es, pues, que cada uno de nosotros, la hermana Estela tiene los sobrecitos, si quiere pueden pararse, el que tenga ese querer como el hacer en su corazón. Si hoy no lo pueden hacer, dentro de 8 días lo pueden traer. Vamos a participar en esa bendición de ese viaje a Barranquilla de nuestro pastor. Amén. Bueno, yo declaro muy bendecidos. ¡Qué bueno! Gracias, Dios. Gracias, pastor, por ser nuestro pastor. Apaga aquí tú, que no entiendo este micrófono. Yo no tengo nada que ver con eso. No. Nosotros lo sabemos. Eso fue sorpresa. Bien, en esta mañana vamos a hacer un pequeño recuento. Yo creo que es necesario para los que de verdad están madurando en esta palabra, los que de verdad entienden la gracia, para que esa semilla quede bien sembradita ahí. Si usted está por primera vez sintonizándonos, pues deberá entonces accesar los videos correspondientes anteriormente. Allá hay creo que 140 videos, Bobby, ¿no? 140 videos. Una vez más les participo que la página de nuestro ministerio, de la iglesia, no es una página de internet cualquiera. O sea, no estamos hablando de Facebook. Nosotros no tenemos Facebook, porque Facebook es un bochinche. ¿Ven? Tratamos al principio de hacerlo con el propósito de alcanzar a la gente, pero de momento, como yo no soy muy conocedor de esto de la cibernética y eso, ¿no? De momento me di cuenta que era como el perrito que uno tiene, que se le escapa a uno, y cuando regresa con pulgas y garrapatas. Entonces me di cuenta que cuando uno acepta a un amigo, ese amigo trae otra gente, a los enemigos, que son gente que uno no conoce. Así es. Entonces de momento dije, déjame ver cómo anda el Facebook, y me encuentro ahí que nosotros estamos sirviendo de plataforma para un tira y jala entre la gente. Aquel decía de este, el otro, y dije, no, bórrame eso ahora mismo, que yo no tengo tiempo para eso. Entonces nosotros tenemos una página que es costosísima, porque ahí usted tiene 140 videos de 1 hora y media. O sea, no estamos hablando de YouTube, que es gratis. 140 videos de 1 hora y media, más los blogs que están los escritos ahí, más los YouTube también. Así que si usted se encuentra un poquito despistado en lo que yo voy a hablar, usted accesa lo anterior y ya se pone más o menos al día. Yo voy a leer, o voy a citar para poder abreviar y que no nos traicione el tiempo. Voy a parafrasear ahí en Hebreos 12, verso 18 al 23, recordándoles que hemos estado por muchos meses haciendo una conciencia clara de que todo lo que nosotros vemos en el antiguo pacto, Dios lo puso ahí con un propósito, para que nos sirviera a nosotros como ejemplo. Lamentablemente la iglesia hoy en día, en vez de tomar eso como ejemplo, lo toma como forma de vida. Y entonces, claro, tenemos el conflicto, el problema en las iglesias, de que ellos te dicen, no es que hay que hacer esto, bueno, pero ¿por qué hay que hacerlo? Ah, no, porque está en la Biblia. Sin darse cuenta de un principio muy elemental,
de que este libro está dividido y está dirigido a diferentes pueblos. Y lo que Dios dirigió al pueblo de Israel y lo que pasó allí, pasó como una antesala, como cuando uno va a hacer un edificio y primero viene el plano antes de hacer el edificio. Está ahí como ejemplo para que nosotros entendiéramos la gracia. Para uno poder entender gracia es necesario entender ley, pero no puede uno cumplir ley, ni meterse en rudimentos ni en obra, porque entonces echa a perder la gracia. Recordemos que estamos hablando de símbolos, de personajes, de sucesos y de ejemplos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los hebreos, le está hablando en un lenguaje que es conocido para esa gente, diferente totalmente a cuando le escribe a los galasianos o a los efesianos o a los corintianos, sino que esta gente, este pueblo, era bien conocedor de lo que era el templo, lo que eran los sacerdotes, lo que eran los sacrificios a los animales, porque eran una gente de procedencia hebrea, judaizante, eso era lo que ellos conocían. Entonces, Pablo utilizando el mismo método que utilizó Jesús, que le hablaba a la gente en parábola, le hablaba en lenguaje muy conocido para la gente de su época, porque Dios siempre lo que ha estado interesado en que tú y yo entendamos y que no sea fácil. O sea, esto no debe ser complicado si uno le presta atención y si uno tiene la mente en el lugar donde está sentado. ¿Estamos? Ok, entonces es bueno tener el cuerpo aquí y la mente aquí. No allá. Porque además don Francisco fue anoche. Hoy está en el programa de don Victorio. Ahorita te viene el chacal de la trompeta. Entonces, como esta gente estaban conscientes de todos los simbolismos judaizantes, había algo que para el pueblo judío, para los hebreos, era muy significativo, que era el asunto de los montes. Los montes para esta gente eran instituciones. Monte Moab, que hemos hablado de eso, hemos hablado del monte Sinaí, hemos hablado del monte Sión, hemos hablado inclusive de la entrevista aquella muy importante que tuvo Jesús con esta muchacha que la conocemos como la samaritana, no conocemos su nombre, pero allí una de las cosas que estaba en discusión, además del agua, diga del agua, eran los montes. ¿Ves? Porque ese es el lenguaje, ese es lo que se conoce como los hebraísmos, que hay que tenerlos en cuenta cuando uno lee la palabra, porque es una forma del pueblo hebreo comunicarse. El hebraísmo uno lo lee y no necesariamente quiere decir lo dicho. Si uno tiene que buscar en el lenguaje de ellos qué es lo que te están queriendo decir. O sea, si te están hablando de un monte, uno no puede inmediatamente pensar en una loma, en un cerro, sino ahí atrás de eso hay algo, hay un mensaje que Dios nos quiere comunicar. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana y él le aclara la diferencia entre las aguas, ella le presenta el hecho de que los padres de ella, de Samaria, le habían dicho que había un monte en el cual había que adorar a Dios. Y entonces ella misma le dice, y ustedes los judíos dicen que es en otro monte. Entonces Jesús le parte la historia y le dice, de ahora en adelante te digo que no es en este monte ni en aquel otro, sino que de ahora en adelante los verdaderos adoradores, los que el Padre busca, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, le está diciendo, olvídate de los montes. Se acabaron los montes. Pero los montes son una institución. Y entonces, Pablo, conociendo que esta gente, los hebreos, se mueven a base de ese lenguaje, en Hebreos capítulo 12, le dice a ellos, porque no os habéis acercado. O sea, le está diciendo, no, ustedes tranquilos, que ustedes no se han acercado al monte que ustedes conocen como institución, donde se anunció la ley a Moisés, porque era tan terrible lo que allí se oía,
Y era tan terrible lo que allí se ordenaba, diga se ordenaba, se ordenaba que hasta el propio Moisés decía, estoy espantado y temblando. Y aquella voz de Dios ordenando la ley, que eran los 10 mandamientos más los 613, que no eran otra cosa que ordenanzas y amenazas. Digo ordenanzas y amenazas. O sea, cuando hay una ordenanza hay una amenaza. Si no haces esto, te pasa esto, ¿verdad? Entonces habían ordenanzas y amenazas, y era tan terrible lo que allí se oía, que hasta Moisés decía, estoy espantado y temblando. Y eso se movía, esa voz dentro de ese monte, y dentro de ese monte salían truenos y candela, y se estremecía el monte. Entonces, si nosotros tenemos un poco de imaginación, podemos visualizar o imaginarnos lo que allí estaba aconteciendo. Es un pueblo que ha sido invitado. Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se acerque, que les voy a dar las ordenanzas. Entonces la gente viene, se acerca ahí al monte para recibir las ordenanzas de Dios, y empieza el monte a temblar, empieza a echar candela, empieza a echar humo, empiezan a sonar los truenos, y empiezan las ordenanzas junto con las amenazas. Entonces ellos lo que están diciendo, aquí no hay quien escape. Entonces Pablo les está diciendo, después de hablarle del reposo, tranquilo, que no se han acercado a ese monte, sino se han acercado al monte Sión. Monte Sinaí era la ley. Monte Sión, Sión quiere decir la ciudad de Dios. Y en las ciudades hay casa, y en esa ciudad llamada Sión hay casa, y esas casas somos nosotros, y Dios vive en cada una de esas casas. O sea, ese es el monte de Sión que Pablo le está presentando a esta gente. En otras palabras, desde Deuteronomio capítulo 1, Dios le está diciendo a Moisés, ya han estado mucho tiempo en este monte. Porque Deuteronomio capítulo 1, del 1 al 6, es un ejemplo, diga un anuncio. Era un anuncio de que Dios se iba a cambiar de monte. Que ya Dios no iba a estar más en el monte Sinaí, sino se iba a mudar al monte Sión, que era la ciudad de Dios, que no es otra cosa que la iglesia. Y Dios, al mudarse de monte, nos cambia también todo lo que se llevaba a cabo a base de aquellas ordenanzas. Y estuvimos viendo ahí en Levíticos 16, que es el tema de la expiación. Expiación quiere decir absolución. Cuando una persona va a un juicio y el juez dice absuelto, lo que lo están es expiando. O sea, las pruebas que se presentaron, en vez de condenarlo, lo limpiaron. Entonces, expiación quiere decir absolución. Entonces, había necesidad de dos cosas en aquel día de la expiación, que se celebraba una vez al año. Si se celebraba una vez al año, eso me dice a mí, que tengo un poquito más o menos de capacidad para pensar, que lo que yo hice el año pasado no fue suficiente para que durara nada más que un año. Entonces, todos los años, en el libro de Levíticos capítulo 16 está el ritual de la expiación, y nos dice cómo se debía llevar a cabo. Lo primero que hacía era que el sacerdote, el que iba a llevar a cabo el ritualismo, tenía que hacer sacrificios él por su persona, para él poderse declarar limpio, antes de poder oficiar a favor del pueblo. Entonces ese era el primer sacrificio, el del sacerdote. En el caso de Jesús vemos que él hizo lo mismo. Él derramó su sangre en el monte Getsemaní de su frente para poder expiar él, y presentarse limpio delante de Dios, para poder presentarse como un cordero inmolado sin mancha de ningún tipo. Entonces, acto seguido se presentaba el pueblo. El pueblo, cada individuo tenía que traer 2 machos cabríos. 2 machos cabríos. Uno tomaba el lugar de lo que hemos conocido como Azazel. Azazel era el macho cabrío que cargaba el pecado. Macho cabrío que cargaba el pecado. Azazel quiere decir el que se demoniza. El que se demoniza. Quiere decir que ese macho cabrío llegó allí sin culpa, llegó inocente, y tan pronto el sacerdote hizo el ritual,
que el ritual no era otra cosa que tomar toda la iniquidad, todo el pecado del individuo que lo traía y ponerlo encima de ese macho cabrío. O sea, hasta ese momento el macho cabrío venía sin ningún tipo de problema, ni ningún tipo de contaminación, venía, diga, inocente. Y se presentaba allí y el sacerdote hacía una sustitución de los pecados del individuo y la inocencia. Había un canje. Tomaba la inocencia del macho cabrío y se la entregaba al individuo, y tomaba el pecado del individuo y cargaba a ese macho cabrío y lo echaban al desierto. De manera que Dios, que lo más que odia es la transgresión, y pudiéramos identificar transgresión y pecado como la misma cosa. O sea, cuando nosotros decimos pecado, la religión nos ha confundido y pensamos nada más que en ciertas actitudes, pero pecado es transgresión. O sea, quebrantar o romper lo establecido por Dios es pecado. Cuando usted quebranta la gracia, usted está en pecado. Cuando la gracia nos habla de reposo y libre de todo rudimento, cuando le metemos rudimento, estamos transgrediendo la gracia. Porque así como se transgredía la ley, también se transgrede la gracia, porque transgresión no es otra cosa que quebrantar, romper, ir en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, ese macho cabrío iba echado al desierto, y Dios, en su ira contra el pecado, ¿por qué Dios tenía esa ira contra el pecado? Porque el pecado hacía una pared que no dejaba que Dios tuviera comunicación con su máxima creación, la que Él había hecho a su imagen y semejanza, que la hizo con una sola razón y motivo, para tener comunión con ellos. Como cuando usted tiene un hijo. Hay gente que tiene hijos pensando que en el futuro lo van a mandar a trabajar y a vivir de los hijos. Pero la mayoría de los que hemos tenido hijos, lo hemos tenido porque hemos querido tener un hijo para amarlo, cuidarlo, ¿sí o no? Entonces, me imagino yo que Dios también, que Dios no estaba pensando en que Él necesitaba un grupo de mamertos como nosotros para que le sembraran yuca en la tierra porque Él tenía necesidad de comer. Él lo que quería era tener una comunicación, una comunión, una relación con sus hijos. Y entonces, precisamente, el pecado lo que hacía era separar a Dios de sus hijos. Entonces Dios odiaba eso con todo su corazón. Como cuando tú tienes un hijo y hay algo que, vamos a decir que mañana tú tienes un hijo o una hija y se te casa mal casado. Entonces ese intruso que vino ahí, o esa intrusa, en vez de acercar tu hijo o tu hija a ti, lo que hace es que te lo separa, inventan un viaje y te lo lleva para allá lejos de ti, tú no lo puedes ver nunca, ¿verdad? Bueno, así pasa con el pecado, y Dios te separaba a los hijos. Entonces Él posaba su mirada en ese macho cabrío que iba rumbo al desierto, mientras aquí el sacerdote hacía otra cosa, que era ofrecer, eran dos machos cabríos, uno para cargar el pecado y otro para derramar la sangre. La sangre era lo que iba a cubrir, diga cubrir, del hebreo es la palabra kafar. Kafar es diferente a quitar. O sea, él derramaba la sangre de ese macho cabrío, lo presentaba en holocausto a Dios, hacían el holocausto, lo quemaban ahí, y esa sangre era la que cubría o tapaba, como el que echa la basura debajo de la alfombra, ¿no? Pero que está ahí la basura por un año. O sea, cuando se estaba cumpliendo el año había que volver otra vez a traer los dos machos cabríos. Por eso en Hebreos 10, cuando Pablo le habla a esta gente, le dice: porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, cuando uno trata de ponerle algo a la gracia, lo que hace es transgredirla, y todo lo que es transgresión es pecado. Por eso dice que todo el que no funciona en fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, en Isaías 53:6 vemos claro a Azazel. Hemos recibido correos de religiosos diciendo: ¿cómo te atreves tú a comparar a Jesús con Azazel? Jesús era mi Azazel. Jesús, dice la palabra, que cargó mi pecado. Dios cargó mi pecado en Jesús. Cargando ese pecado, Juan lo identifica en Juan capítulo 1, verso 29, y cuando lo identifica, lo que Juan está diciendo, que nosotros lo leemos ahí en español,
no le prestamos la importancia que tiene, entendiendo que el bautismo de Juan no era otro que para llamarle la atención al pueblo de Israel. Era como un anuncio de la televisión, que la gente viniera allí al Jordán para ver qué era lo que Juan estaba haciendo, porque Juan estaba con un anuncio por todas partes diciendo: vengan a bautizarse para perdón de pecado y arrepentimiento. Entonces los judíos, que eran los que predominaban en aquella época, la iglesia no existía, decían: vamos hasta allí a ver qué es lo que está haciendo este Juan, que era primo de Jesús, era 6 meses mayor que Jesús. Entonces cuando ellos se acercaban al Jordán a ver cuál era el rollo y la bronca de este Juan, que andaba vestido de piel de camello, que nunca se le veía en el pueblo, no estaba metido en ningún lugar, él iba, hacía su cosa y se iba para el desierto a vivir allá en una cueva, y allá comía miel y grillos de esos saltamontes, de esos se alimentaba Juan, y de vez en cuando salía al pueblo, le daba 2 gritos a Herodes y le decía: Herodes, estás viviendo con la mujer de tu hermano, eres un adúltero. Y volvía, se iba al desierto otra vez y venía otra vez y salía y daba sus gritos, hacía sus anuncios, tenía sus discípulos y vengan al perdón de pecado y arrepentimiento. Cuando la gente se acercaba al Jordán, dice la Biblia, que entonces era, dice: para esto vine yo bautizando en agua, para que Él se manifestara a Israel. O sea, no había tal agua ni había nada, porque si hubiese sido tan importante lo que Juan hacía, Dios lo hubiese mandado a hacer desde el principio. Sin embargo, eso nunca se hizo, nada más que en la época de Juan. Si hubiese sido tan importante, entonces Dios lo hubiese dicho: continúenlo haciendo después del sacrificio de Jesús. Sino que tenía un solo, diga, propósito. Y ahí lo dice, para esto vine yo bautizando en agua, para que Él sea manifestado a Israel. Una vez allí Jesús presentado allí en la orilla del Jordán, y el pueblo de Israel, que no eran millones de personas, era un grupo, estaba en la otra orilla, entonces Juan dijo algo que para nosotros no tiene sentido, para el religioso no lo tiene. Cuando Juan le está diciendo a esa gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que está diciendo: he aquí el Azazel. El macho cabrío. Este es el macho cabrío que va a ser demonizado, porque este es el que va a Dios a cargar el pecado de todos nosotros en Él. Y aunque Él sea inocente, va a ocurrir lo mismo que en Levítico 16. Tan pronto le traspasen a Él el pecado de nosotros, ya no va a ser Jesús el santo, sino va a ser Jesús el demonizado en la carne. Porque hay un plan. El plan de Dios era: yo cargo el pecado en la carne de Jesús, le doy una carne en semejanza de pecado, cosa que la carne no se lo rechace. Porque si Jesús hubiese sido, como lo presenta la religión, un santo glorificado desde que nació, pues el pecado no hubiese podido morar en su carne. Sin embargo, dice Romanos capítulo 8, verso 3, que Dios le dio una carne en semejanza de pecado. En Hebreos capítulo 4 dice que Él fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza y debilidad. Quiere decir que su carne, a través de ella, Él fue tentado. Pero dice, pero sin pecado de ninguna clase. Entonces, cuando Dios carga el pecado en esa carne de Jesús, el plan era: cuando a Él lo vayan a martirizar y lo vayan a torturar y lo vayan a sacrificar, mientras lo están sacrificando a Él, según dice 1 Corintios 2, que si los príncipes de este sistema hubieran tenido la sabiduría, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Porque se hubiesen dado cuenta que maltratándolo, sacrificándolo y torturándolo a Él, iban a estar acabando con su carne, iban a estar moliendo su cuerpo por nuestros pecados, pero al mismo tiempo iban a estar terminando con el pecado. Dice ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 26, que terminó con el pecado. Dice en Primera de Pedro capítulo 4, verso 1, que acabó con el pecado. Fue quitado del medio. Ahora quizás podemos entender mejor aquella frase de Leví, Leví, lama sabactani: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, cuando Dios miró a Jesús,
lo que vio fue el pecado de todos nosotros y volteó la cara y dijo, yo no puedo participar en esto. Y así como por un hombre entró la muerte llamado Adán, por un hombre, diga hombre, o sea, lo que está muriendo ahí es un hombre, que su amor es tan grande por nosotros que estuvo dispuesto a padecer lo que padeció. Eso es. Entonces lee conmigo en Filipenses 2, dicho esto. Filipenses capítulo 2. Verso 5. Vamos a leerlo despacio. Ok. Filipenses 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este conocimiento. O sea, póngale subraya esa palabra sentir y ponga conocimiento. Haya pues en vosotros este conocimiento que hubo también en Cristo Jesús. Observe que en muchas ocasiones aparece Cristo Jesús, otras aparece Jesucristo, otras veces aparece Jesús el Cristo, otras veces en los evangelios aparece Jesús, muy pocas veces Cristo. En las epístolas de Pablo rara vez aparece Jesús. ¿Por qué? Jesús es el hombre. Diga hombre. Que es el segundo Adán. Él viene a reparar, diga reparar, lo que Adán echó a perder. Entonces, como lo echó a perder un hombre, tenía que repararlo ¿quién? Otro hombre. Entonces Jesús es el hombre. Que la religión lo quiere ver como una cosa endiosada, no es así. Jesús era un hombre limitado a tiempo y espacio, sujeto a pasiones, sujeto a tentaciones como las nuestras. Cristo es otra cosa, Cristo es lo invisible, Cristo no es tentado, Cristo es Dios mismo enviándose desde el trono. La palabra Cristo quiere decir enviado. Dios se envió, pero no dejó su trono vacío. Estamos hablando de Dios, o sea, no estamos hablando de Nicolás, que Nicolás no puede hacer eso, ¿verdad? Pero Dios sí. Entonces, Dios se envió Él, porque Dios tenía una necesidad. La gente dirá, ¿pero cuál necesidad tenía Dios? Dios tenía la necesidad de aprender a ser hombre. Dios tenía la necesidad de saber qué sentías tú y qué sentía yo. Porque si Dios no aprendía a saberlo como te sentías tú y como yo me sentía en ciertos y determinados momentos, imposible que Dios pudiera tener misericordia de nosotros. O sea, para Dios hubiese sido hablarle en chino cuando nosotros nos les presentábamos a Él para presentarle cualquier situación, diga, humana. Entonces, Dios envió en Cristo, hizo un viaje del tercer cielo a la tierra y se metió en Jesús. Lee conmigo Hebreos 10 y regresamos después ahí. Hebreos capítulo 10. Un solo versículo rapidito, el verso 5. Yo espero que no es que te esté dando sueño el mensaje, sino que estás calladito, masticando y tragando. Rolando, vamos a tener que dar café y dona a la gente.
10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, ya te lo dejo ahí, por lo cual entrando En el mundo. quiere decir que no estaba en el mundo. Y habla de aquel que dice, no quiero sacrificio. Mira, vamos a leerlo bien, ven. Te dedico tiempo, ven, mira. Hebreos capítulo 10, vamos a decir, verso 1, para confirmar lo que hemos venido hablando. Mira, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, teniendo el ejemplo, ¿ves? No la imagen misma de las cosas, o sea, la ley no es lo real es la gracia. La ley era simplemente el vehículo que Dios iba a usar para llevarnos allí. La ley fue lo que Dios nos prestó para que nosotros nos convenciéramos que no podíamos cumplirla, que por más que tratáramos de cumplirla, siempre íbamos a salir culpables. Y entonces nos dijo, ya trataste todo lo que tú quieres, ya te cansaste de tratar, ¿cómo te sientes? No, me siento culpable porque no puedo lograr la santidad que quiero. Entonces Dios le dice, bueno, mira, aquí está esta alternativa. O sea, la ley es prestada para que nos enseñe la gracia. Por eso dice ahí que la ley es los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede. ¿Ves? Esa es la ley, nunca puede, nunca. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿qué pasaría? Cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Habría que estar todos los años en la misma cosa y la conciencia sería la misma, cargada de pecado. Pero cuando tú entiendes que Dios quitó, lo arrancó, lo llevó encima a Jesús y lo destruyó, entonces tu conciencia no puede estar cargada de pecado. Puede estar cargada de remordimiento de haber hecho algo indebido, y puede estar cargada de temores sabiendo que eso indebido trae malas consecuencias, ¿sí o no? Pero de pecado no. No, el pecado no. O sea, cuando tú hagas algo indebido, tú olvídate de Dios. Tú no tienes problema con Dios ninguno. Tú tienes problema con al que tú le hiciste lo indebido. Con la ley. Sí, con esa gente, con el vecino, con el familiar, con el marido, con la esposa, con eso. Pero con Dios no. Dios está, mira, tranquilo. Él tiene unos espejuelos bañados en sangre. Maravilloso Dios. ¿Y tú sabes qué? Que eso es lo que al religioso no le cuadra. Porque cuando tú le manejas esto al religioso, sabe que se tiene que presentar en cuero, desnudo delante de Dios y no puede justificarse con nada ni con nadie. No se puede esconder atrás de un ayuno, ni atrás de voy a vigilar, ni vamos a hacer esto ni lo otro. No se puede hacer nada. Sabe que Dios, por más malo que haya hecho, Dios los mira con un espejuelo bañados en sangre. ¡Qué bueno! Gracias, Dios. Que con el que hay que bregar es con el que nosotros le hicimos el daño. Con la porquería que le hicimos, la traición, la mentira, la difamación. Con eso es que hay que bregar, porque todo lo que uno siembra. Entonces dice ahí, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿viste el macho cabrío? No puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, él no estaba en el mundo, sino que entró en el mundo. ¿Quién habrá entrado en el mundo? Aquel que dice, mira quién entró al mundo, mira quién entró al mundo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿De quién estará hablando? ¿Ah? Mas me preparaste cuerpo. Me preparaste el cuerpo de Jesús para yo poder ir y habitar en él y poder conocer cómo es que funciona la debilidad, el pecado en la raza humana, cómo es que funciona la impotencia en el ser humano, de manera que cuando ellos se presenten delante de mí con una incapacidad o una impotencia, un problema, un temor, una tentación, yo sepa comprenderlos de una manera bien comprendida. De manera que al comprenderlos yo pueda tener misericordia
y ellos puedan alcanzar misericordia para el oportuno socorro. ¿Ya lo vimos ahí? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste. Entonces, si no la quería, ¿para qué la pidió? Para un ejemplo. De manera que cuando nosotros amamos esta palabra, amamos la gracia, vamos ahí a Levíticos 16, y Levíticos 16 nos explica lo que pasó con Jesús. Así es. Si tú no vas allá, para ver que Él no quería sacrificio, ahí lo dice, Él no quería sacrificio ni expiaciones por el pecado, la pregunta que nos nace es, si Él no quería sacrificio ni expiación por el pecado, ¿cuál era el rollo de pedirlo a través de tantos miles de años y de haber matado tantos machos cabríos? Para que tú fueras allí entendiendo eso, entendieras a Jesús. Porque de lo contrario tú no le coges el sabor al sacrificio de Jesús. Mentira que no se lo coge. No sabes lo que pasó allí. Como la iglesia evangélica no entiende qué fue lo que Jesús llevó a cabo. Por eso es que cada domingo tienen que estar. Por eso es que los predicadores no se cansan cada domingo. Pasa al frente. No vaya a ser que tengas un pecado y te vayas al infierno. Los mayores y más grandes predicadores, ese es el final de su discurso siempre. ¿Por qué? Porque no han entendido el sacrificio de Jesús. Entonces dice, verso 9 ahí. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Quita los machos cabríos. Para establecer, ¿qué? Esto último, el sacrificio de Jesús. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo, hecha una vez para siempre. Qué bueno. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. 14, porque con una sola ofrenda hizo como perfectos para siempre a los santificados. La gente cuando entiende esto, esto los hace libres, por supuesto, me explico. Es como el animal que ha vivido en cautiverio mucho tiempo. Tú tienes un animal en cautiverio en una jaula mucho tiempo, y aunque después tú le abras la puerta, se queda ahí adentro. Yo vi otro día en un programa que tiene una sección que me gusta mucho, ¿no? Que se llama American Home Videos. Los videos los cómicos caseros. Me gusta la sección de los animales. La otra sección donde la gente se cae y se golpea no me gusta. A mí no me gusta ver a la gente cayéndose y golpeando. A mí no me agrada. Hay gente que le gusta reírse cuando uno se cae y se parte un tarro. No me gusta. Pero lo de los animalitos sí, son muy simpáticos. Entonces, el otro día había un señor con su gatico. Resulta que en esta casa, como en muchas casas, hay una puerta que le llama screen door, que tú abres tu puerta de la calle y tienes un screen door que tú la tienes cerrada para no se te metan los mosquitos, pero te entre fresquito, sobre todo en esta época de invierno. El screen door estaba roto, el screen, la tela metálica. Entonces el gato estaba dentro de la casa y el dueño estaba afuera, y lo llamaba. Y el gato hacía así, no había manera que lo hiciera salir. No había nada, no había screen, no había tela metálica, no había manera, y el gato le daba con la pata a la puerta, le daba con la puerta y él lo llamaba, misu, misu, kiri, kiri, y no había manera. El hombre interesantemente cogió, le abrió la puerta al gato y el gato se salió. Entonces yo mirando y dice, coño, mira como los evangélicos.
animalitos los evangélicos, que Dios le quitó la tela metálica y todavía están metidos dentro de la cueva. Son animales en cautiverio, Dios le abrió la jaula y todavía están adentro de la jaula. No saben vivir en libertad. Y hay otros que cuando cogen la puerta para afuera, tú ves un cohete que sale por ahí y lo ves que entonces cada mes y medio, cada 2 meses, y las cosas que tú te enteras, dices, pero mi madre, pero ¿esto qué cosa es? Entonces Filipenses 2 otra vez. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que tiene que haber en nosotros según Filipenses? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo Cristo o Dios en Jesús. Dios se metió en Jesús. Sabemos, yo estoy convencido de cuando a Jesús le llevaron la mujer en adulterio desnuda, porque esa era la prueba del delito. En la carne de Jesús lo tentó. Un solo amén, un solo así es. Los demás, ay, lo que dijo. Por favor. Y esa es la razón por la cual él tiene su vista en tierra. Hello. Él no está escribiendo en la tierra nada allí. Pero lo interesante es que así como Jesús estaba siendo tentado, según Hebreos capítulo 4, Dios estaba conociendo qué era lo que era la tentación cuando a ti se te pudiera presentar un caso similar. Sí. Cuando tú pudieras decirle a Dios, Señor, estoy siendo tentado en esta debilidad con esta persona del sexo opuesto. Espíritu Santo, ayúdame. Dios dice, yo sé por lo que es eso, yo pasé por ahí también. Y entonces puede tener misericordia con nosotros. Entonces dice ahí, haya en nosotros el mismo conocimiento de que Dios vivió en Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque él no podía morir como Dios, sino como hombre. Sino que se despojó. La palabra despojar ahí del griego es kenosis, que quiere decir se vació. Así como Dios estaba en Jesús, cuando llegó la hora, Dios lo abandonó. Hello. Por eso es que él dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que yo he hecho? Si hasta ahora has vivido en mí, hasta ahora gracias a que la unción, tú, Cristo, has estado en mí. Dios Padre, yo he podido caminar por las aguas. He podido hacer todos estos milagros. Lo dice Hechos capítulo 10, verso 38. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret para que pudiera hacer los milagros que hizo. Porque ahora de momento tú me desamparas. Porque tenía que morir como hombre, no como Dios. Como Dios muere cualquiera. Pero como hombre ya la cosa es difícil. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante. ¿A quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, ya que se te quita esa bobería, esa malcriadez, estás diciendo Jehová. ¿Cuál es el empeño si ahí no aparece en ningún lugar? ¿Cuál es la mala crianza? ¿Cuál es la impertinencia? Si dice que Dios ha dado un nombre que es sobre todo un nombre, Dios no responde al nombre de Jehová. Dios él mismo se quitó ese nombre ya y dice que ha dado un nombre que es sobre todo. ¿Cuántos nombres? ¡Un nombre! Yes. Que es sobre todo un nombre. Para que en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jehová. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, no Jehová, sino que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno. Entonces,
la indicación, la instrucción de Dios en la gracia no es que tú estés orando por la gente en el nombre de Jehová, no va a pasar nada, sino que tú declares la palabra en el nombre de Jesús. ¿Mm? Aleluya. Lee conmigo Mateo 27. Pero bueno, es que por su gusto muere. La muerte se pagó. Por mí le puedes decir Jehová como el santo niño de Atocha. Yo le voy a seguir diciendo, como dice la palabra, que Él va a responder. ¿Mm? Mateo 27, verso 15. Aquí está tu canje. ¿Sabes lo que es un canje? Cuando lo oímos en las noticias, cuando por ejemplo, muy palpable, cuando en Colombia la guerrilla de la FARC ha secuestrado a una persona como militares, etcétera, y ellos hacen un canje por algo, de eso que lo entregan de gratis no es verdad. Ellos siempre tienen su canje. Como aquella vez Fidel Castro hizo un canje de los prisioneros, los cambió por tractores y medicinas y comida cuando Playa Girón. Eso es un canje, un intercambio. Yo te doy esto, tú me das esto otro. Entonces dice ahí que los sacerdotes de Israel estaban bravos con Jesús. Porque Jesús les había dicho 3 cosas imperdonables para ellos. Una, mi Padre les va a quitar el reino a ustedes y se lo va a dar a la gente que produzca fruto. Número 1. Número 2, este templo que ustedes ven y adoran tanto, esto no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Eso número 2. Y número 3, yo soy el Hijo de Dios, con letra mayúscula. Entonces le tenían un odio que lo buscaban por todas partes. Entonces fueron a donde el Poncio Pilato, que era el que tenía la autoridad para llevar a cabo la ley, como el jerarca, el tetrarca romano, y le presentan el caso. Entonces se lo llevan. Entonces Poncio Pilato examina el caso y dice la Biblia que Poncio Pilato dijo, yo no hallo nada malo en este hombre, yo lo hallo inocente, este Jesús es el justo. Y entonces va y consulta con la esposa y le dice, ¿y tú qué crees? Dice, no, yo no lo hallo tampoco, suelte a ese hombre, no vaya a ser que te vengan males mayores a ti. Entonces él va y le presenta el caso a los, ¿cómo se llama? A los alguaciles de Israel. Le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Se acerca la fiesta. Todos los años el gobierno acostumbra a dejar libre a un sentenciado, a un preso. Yo este año voy a dejar libre a Jesús. Dicen ellos, no, a Jesús no. Entonces dice Poncio Pilato, te estoy parafraseando lo que ahí está. Dice Poncio Pilato, ¿cómo convencemos a esta gente? Búscame el preso más malo. Y dice ahí en el verso 15, un preso famoso. Cuando tú buscas en la historia, para empezar, el nombre de Barrabás quiere decir hijo de su padre. Hijo de su padre quiere decir. Entonces dice ahí, dice, en el verso 15, dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso. O sea, este no era un ratero cualquiera. Este era pedófilo, este era criminal, y entendamos la palabra criminal. Leamos en Hechos 3 un momentico. Hechos capítulo 3. Mira, Hechos capítulo 3, verso 14. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Observe la palabra santo y justo con letra mayúscula. Y pediste que se os diese un ¿qué? Un homicida. O sea que no es un ladrón simplemente. En uno de los evangelios habla de que era ladrón, pero aquí dice que era homicida. En otro evangelio habla de que era criminal. Ahora entienda que el criminal no es uno que mata. Criminal es uno que comete un crimen.
La gente se confunde, la gente dice, fulano es un criminal, creen que mató a uno, ¿no? Criminal es, por ejemplo, el que le roba la identidad a otro. Criminal es el que arrolla a una persona y sigue su camino. Criminal es el que se roba una cosa. Criminal es el que viola a una mujer indefensa. Criminal es el que golpea a un niño. O sea, un criminal es uno que comete crímenes. Y este era un criminal famoso. Inclusive había sido el precursor de un motín. Y dentro de ese motín habían matado una cantidad de gente, una rebelión dentro de la cárcel. O sea, que la esperanza de Poncio Pilato era que como este era un preso famoso, o sea, este no era un preso desconocido, a este preso lo conocía todo el mundo. Cuando hablaban de Barrabás, para ti, para mí, Barrabás es como decir Troadio. Pero cuando allá decían Barrabás, estaban diciendo el hijo de su padre. Entonces sabrá Dios el padre que tenía el individuo. Por eso es lo que quiere decir su nombre. O sea, había salido al Padre, tal palo, tal astilla. Nosotros en el mundo espiritual sabemos qué es lo que quiere decir, cuál era su verdadero Padre, y por eso estaba inclinado a hacer esas cosas. La esperanza de Poncio Pilato era, cuando yo presente a Jesús aquí y a Barrabás aquí, la gente va a decir, no, suéltanos a Jesús. Barrabás, quédate con él adentro, porque ese hombre es un peligro en la sociedad. Sin embargo, nosotros conocemos la historia, conocemos que el pueblo de Israel, religiosos al fin, endemoniados al fin en sus mentes por la religión, que dijeron, suéltanos a Barrabás, a Jesús crucifícalo. Entonces anuncio, nosotros todos estamos representados de una forma u otra en Barrabás. Cuando Barrabás fue soltado libre, fuiste libre tú también. O sea, Dios hizo un canje, como lo explica 2 Corintios 5, 21, aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Lee conmigo ahí en el capítulo 27, esto es interesante, mira. Ahí, capítulo 27 de Mateo. Yo por eso cada vez que llega esa semana de Nisan, por favor, óyeme, cuando yo pienso no en el Cordero de Éxodo 12, sino en el Cordero de Dios que cargó el pecado, ¿cómo yo no le voy a dar una semana a Dios? Es más, yo quisiera que fuera mañana, porque a mí eso me ha sido de tanta bendición, que ojalá fuera mañana mismo. Mira, dice, Mateo 27, verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero, diga pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, los manipularon, que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Otra vez. Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. O sea, el gobernador se convierte, que es romano, se convierte en abogado de Jesús. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, y de ahí el dicho, me lavo las manos como Pilato. ¿Tú nunca lo has dicho? Yo sí, muchas veces. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo. Presta atención aquí ahora. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y mira,
Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces que me estén diciendo a mí, pastor, vamos a unirnos para orar por la paz de Israel. Pero ¿cómo yo voy a ver si ellos mismos se maldijeron? Su sangre sea sobre nosotros y... Entonces la gente dice, ay, ¿por qué será que este Hitler mató 6 millones de judíos? Míralo, ahí está. ¿Está? Ay, ¿por qué han pasado tantos miles de años y esa gente no descansan? Que ahora tienen a los locos estos, los iraníes, que están a punto de meterle un cohete nuclear y virar a Israel en dos. Israel está a punto de meterles a ellos. No se sabe cuál de los dos están como los muchachos, de quién da primero. ¿Sí o no? Bueno, mira las noticias. Y no acaban de meter en el Líbano una bomba que mataron ni se sabe cuántas personas. Y eso no para. ¿Desde cuándo está esa guerra? Y no va a terminar. Entonces tú ves esos evangélicos. Hermanos, reunámonos. Un día de ayuno. 7 horas de ayuno. Para, como decía uno el otro día, vamos ahora 7 horas de ayuno. Para la paz de Israel. ¿Pero cuál paz de Israel si ellos mismos se maldijeron? La paz de la sangre de este justo. Sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lee conmigo Hebreos 12, una cosita, a ver si estamos nosotros medio ¿qué? Mira. Hebreos 12, 24, mira. Diga conmigo, la sangre de este justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mira lo que dice Hebreos 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla. Esa sangre que fue derramada injustamente por esa gente acusando a un justo y que ellos mismos dijeron, la sangre de este justo sea sobre nosotros y nuestros hijos. Di conmigo, todavía está hablando en contra de ellos. Porque a ellos los condenó. A mí me justificó. Mira Romanos 5. Mira Romanos 5. Él fue mi azazel para quitarme el pecado. Y fue mi otro macho cabrío también para limpiarme, para justificarme, para ser absuelto como Barrabás. Yo me presenté al juicio y me dijeron, absuelto. ¿Cómo así? ¡Absuelto! Pero quiero pasar al frente. ¡Absuelto! Que me pongan las manos. ¡Absuelto! Que me liberen. ¡Absuelto! Tú fuiste absuelto. Una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Romanos 5, verso 9. Pues mucho más. Diga mucho más. Mucho más. Pues mucho más. Estando ya. Pues mucho más. Estando ya justificados, absueltos, inocentes, libres en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira que Dios derramaba sobre Azazel. Ya no, Dios no tiene que derramarla sobre sus hijos. Bueno. Amén. Tú oyes a estos evangélicos amenazando todos los domingos a la gente. Hermano, pasa al frente, no seas rebelde. Y tú ves toda esa misma gente, los mismos individuos pasando al frente, porque no está pasando nada. Si tú dijeras, es que los brujos se están convirtiendo, los traquetos se están convirtiendo, los drogadictos se están convirtiendo, las prostitutas, los homosexuales, y tuvieras un mover de Dios, pero es la misma gente.
Es la misma gente. Claro, si la manipulación durante el mensaje es esa, el diablo te agarra y el diablo te coge. Y si viene Cristo, te queda y te coge el anticristo y el pecado te abarca y el pecado te arropa y te vas al infierno. Pues naturalmente la gente no quiere irse a un lugar que lo han descrito tan tenebroso y tan caliente y tan tormentoso, y que una vez cae ahí uno, según los predicadores estos evangélicos, nada ni nadie te puede sacar de ahí. Yo te vengo anunciando por tiempo, ya está llegando a predicadores aprovechados que están mencionando la palabra gracia, para no quedarse atrás. Entonces la gente me dice, pastor, fulano está predicando gracia. Sí, déjame meterme a la página. De pronto te hablan de infierno. ¿Cuál gracia hay en el infierno? Si hay infierno no puede haber gracia. Si hay invitación a bautismo en agua y a Santa Cena no puede haber gracia. Si hay pecado no puede haber gracia. Si hay tumba no puede haber gracia. Si hay ministerio de liberación no puede haber gracia. Todo eso es contrario a la gracia, porque en la gracia Él lo hizo todo. Él destruyó el monte de la ley. Lee conmigo en Zacarías y nos vamos. Aleluya. Hay gente seria, hay gente seria. Yo no le estoy haciendo caso a todo el mundo ya, porque ya nosotros llevamos muchos años en esto, más de 20, 22 años, hablando gracia. Entonces, antes uno le daba la oportunidad a mucha gente de ver qué daban, ¿no? Y llamaban y mandaban correos electrónicos, mandaban mensajes, mandaban invitaciones, pero yo tengo que primero, en eso es lo que estoy hace un tiempo, viendo el carácter del individuo. Me interesa más el carácter que lo que me diga que conoce de gracia. Porque una cosa va con la otra. Entonces, lo que me interesa es relaciones con gente seria y que de verdad amen el mensaje de la gracia. Mira, esto es unos cuantos años, 552 años y 6 meses. Zacarías 3. De una profecía, anunciando algo que iba a pasar. Y lo dijo Zacarías el profeta, ahí está en tu Biblia, 552 años y 6 meses antes que pasara. ¿Eh? ¿Ya lo encontraste? Bueno, yo espero. Porque aquí aquella piedra, subraya piedra. 3:9. Number 3. Chapter number 3. Verse 9. Just in language. Inglés con barreras. Capítulo 3. Mira, Mateo, para atrás. Malaquías, para atrás. Zacarías. ¿Ya? Ok. ¿Por qué aquí aquella piedra? Subraye piedra. Hoy no nos da tiempo a hablar de ella, pero hablaremos. Que puse delante de Josué, Josué tipo sacerdocio, sacerdote. Este no es Josué el de Moisés, este es otro Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. La semana pasada compartimos que eran los 7 espíritus de Dios que están en Isaías 11, verso 2, y están en Apocalipsis 1, verso 4. 7 ojos, 7 espíritus. He aquí, yo grabaré su escultura, la marcaré, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. ¿En cuánto? En un día. ¿Será que eso no se ha cumplido? Ya. Y si se ha cumplido, entonces ¿qué hacen los predicadores hablando del pecado a la gente, amenazando a la gente con el pecado?
Y ahí mismo, mira, en el capítulo 4, le están hablando a la ley. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Monte Sinaí. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido ¿a qué? A llanura. Desaparece. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia sobre gracia. Bueno. La única piedra. La única piedra será marcada, la cual tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Esa piedra derrumbará al gran monte. Zorobabel es tipo de Jesús. Porque Zorobabel, lo que encontramos en Zorobabel, lo encontramos 3 o 4 veces nada más en la palabra. Lo encontramos una vez en el libro de Esdras, acompañando a Esdras a restaurar el templo. Lo encontramos una sola vez en el libro de Nehemías, acompañando a Nehemías a restaurar los muros. Zorobabel con derecho al trono, pero nunca fue rey. Tipo de Jesús, que rescató un reino y te lo entregó a ti. Jesús es el rey, no, el rey eres tú. Porque eres rey de reyes. Él no está reinando, el que está reinando eres tú, porque Él no está aquí, el que está aquí eres tú. Y Dios, donde ha establecido su reino, es aquí en la tierra, para que tú reines sobre ese reino. Bueno, lo creo. Ese es Zorobabel. A Zorobabel lo vas a ver siempre envuelto en gente que está restaurando, reconstruyendo. No se habla más nada de él, es una tipología, es un individuo ahí, un ejemplo, un símbolo, es una institución Zorobabel. Y aquí nos está diciendo que Zorobabel, él sacará la primera piedra. ¿Con aclamaciones de qué? De gracia sobre gracia. Entonces, 552 años con 6 meses antes de que Jesús naciera. Ya Zacarías estaba profetizándole al pueblo y diciéndole, oye, viene un día donde el pecado será quitado de la tierra en un día. Entonces, aquella gente estudiosa de las Escrituras, cuando estaban parados junto al Jordán, y Juan dijo, es aquí el azazel de Dios que quita y recoge el pecado del mundo. A muchos mamertos no se habrán dado cuenta, pero otros dirán, oye, esto fue lo que habló Zacarías. Llegó el tiempo que se ha quitado el pecado en un solo día. ¿Cuántos días? En uno solo. Cuando Pablo le escribe a los hebreos, habrá algunos que no, como hay en todo, gente que están en la luna. Pero él está diciendo, oye, esto que Pablo le está escribiendo a la iglesia de los hebreos, es lo que habló Zacarías, que el pecado sería destruido. Y después allá Pedro escribe su carta en el 4.1 y dice, aquel que padeció en la carne, también destruyó el pecado en su carne. Los que estaban para las cosas dijeron, esto es lo que nos habló Dios hace más de 600 años atrás. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, yo vuelvo y te lo anuncio. De que tú vas a oír por ahí, inclusive en estos días vi un anuncio que me llegó por internet de uno que se llama Max Lucado. Ahora escribió un libro que se llama Gracia. Por ahí yo tengo un video de Max Lucado del infierno también. Entonces, ¿cómo se mastica eso? Es una gracia desgraciada. Están que no se quieren quedar atrás, ¿ves? Porque ellos están oyendo que hay vientos de gracia, hay aclamaciones de gracia, entonces ellos dicen, vamos a meternos en estos vientos para no quedarnos atrás, pero cuando se meten, dicen, pero espérate, les pasa como a mí, que cuando yo entendí predestinación, dije, espérate, esto es un rollo que yo no entiendo, porque sí, ahí dice en Efesios 1:4, que a mí Dios me predestinó en amor. Si Dios me predestinó en amor, y yo entiendo más o menos bien lo que quiere decir predestino, quiere decir que Dios me predestinó,
Dios me preparó mi final. Imposible. Que si lo hizo en amor, mi final sea el infierno, por más malo que yo sea. No puede ser. Entonces dije, no puedo hablar más del infierno. No lo entiendo, no lo sé explicar. Y estuve 7 años esperando que Dios me dijera, ahora, mijito, ahora puedes masticarlo bien y decirle a la gente que eso fue cerrado, que Jesús lo dijo. He aquí las puertas del Hades no prevalecerán abiertas contra la iglesia de Jesucristo. Y no te llama a ti la atención que no está en ningún lugar de la Biblia. Lo que los predicadores hablan todos los domingos, tú lo buscas aquí y dices, ¿dónde está? Pablo no habla de eso. El Antiguo Testamento no habla de eso. Los Salmos no hablan de eso. Proverbios no habla de eso. Solamente 2 veces en los Evangelios. Y lo que quiere decir es, la traducción es un basurero. Solamente una habla del Hades. Una. Como tú puedes hacer una doctrina tan fuerte donde tú condenes a la gente de esa manera y hagas, por ejemplo, pensar a una pobre esposa que se le mató el esposo y que porque el esposo no era evangélico está en el infierno el esposo, y hacer sufrir a esa mujer de depresión y angustia el resto de su vida pensando que el esposo está en el infierno porque el predicador no entiende ni media papa de lo que está leyendo. Eso lo he oído yo, en la radio. Pastor, usted está hablando hoy de la depresión. Sí, mire, yo estoy muy deprimida. Y esto, ajá, hermano, ¿y qué le pasa? Y la mujer explica y el hombre termina diciendo, bueno, yo lamento decirle que sí. ¿Su esposo iba a la iglesia? No, él no iba. Hago una misa. No, porque este es evangélico, este no manda misa. Ojalá la pobre mujer hubiese estado llamando al padre Alberto. Porque el padre Alberto le hubiese dicho, hija, venga por mi parroquia, ¿no? Y venga y hacemos una misa, pues. Y ya. Y le pasan el cubito y echa ahí, prende la vela, y ya la mujer respira y dice, ay, mi Cristóbal está en el reino de los cielos. Ay, si no está, le falta poquito, 2 misitas más. El padre me dijo que 2 misitas más, que ya le faltaba poquito, 2 misitas más, porque yo le dije al padre que Cristovita era un poquito travieso, medio mujeriego, borrachoncito. Entonces el padre me dijo, vamos a tratar con 2 misas, pero si no con 3. Pero este predicador evangélico famosísimo le dijo, no, hermana, su esposo está en el infierno. ¿Y cómo hago? Nada, hermana. Nada que va a hacer, está ahí para siempre, con gusanos y candelas y aceite hirviendo. Entonces, yo no tengo nada que ver con la idea de María y Estela. ¿Okay? Pero es bueno y aceptado. Bueno, pero yo tenía también que coger mi participación para los que llegaron un poco tarde. Yo el día 6 de noviembre salgo para Barranquilla, Colombia. ¿Ve? Ahí hay una gente, hay un matrimonio, yo los conocí hace muchos años, cuando fui a una iglesia que se llama Centro Bíblico, una iglesia muy grande en Barranquilla. Ellos eran pastores ya, y en una conferencia de pastores que me invitó el predicador Carlos Jiménez a viajar con él, William fue conmigo a esa. Ellos recibieron la gracia. Y después pues continuaron siguiéndome los pasos, y donde quiera que yo iba, ellos iban, pero donde estaban nunca les dieron la oportunidad de desarrollarse. Hace un tiempo atrás pasaron ciertas cosas y hubieron gente que ahora mismo se están alimentando por las embajadas. Entonces, este matrimonio serio, esto que hemos hablado mucho, se ha hecho cargo, han sentido el deseo o un deseo que tenían hace mucho tiempo de ellos estar al frente. Como siempre he dicho, lo importante en un ministerio no es que usted tenga un edificio, ni tenga 10 millones de dólares en el banco, ni tenga 500 gente, ni 1000. Lo importante es que tenga un pastor. Usted tiene un edificio, tiene 500 gente y tiene $1 millón, no hay un pastor, ahí no hay nada. Pero tiene un pastor, entonces con el pastor viene el edificio, viene la gente, viene el dinero y se desarrolla todo. Pero si no hay pastor, no hay nada. Entonces, habiendo este matrimonio serio, con 3 hijos ya jóvenes, un hombre que está envuelto en la medicina, un hombre muy serio,
se han hecho cargo del grupo. En ese grupo hay gente que nosotros conocemos por años. Está un muchacho llamado Cristian, músico, está ahí con ellos. Está una abogada amiga de nosotros de hace muchos años y un grupo de gente conocido. Entonces ellos me vienen pidiendo que vaya allá y yo he orado y no tengo, en realidad no tengo deseo de ir, pero tampoco tengo nada que me impida ir. O sea que estoy yendo porque debo ir, es mi parte en hacer. Entonces yo salgo el día 6 de noviembre. Esto es martes, regreso el otro martes. Vamos a arrancar la conferencia miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes me quedo en reuniones con ellos ahí y martes a ellos regreso. Bien. Esta gente se le ocurrió la idea de que quisiera dar una ofrenda para ese viaje, lo hiciera, pero yo quiero que usted entienda que ya yo tengo mis pasajes pagos. O sea, yo no tengo problema de pasaje ni de hotel, yo gracias a Dios. O sea, si usted quiere hacerlo, pues usted va conmigo y siempre yo lo siembro y lo uso bien. Pero lo que voy es esto. Nosotros por mucho tiempo, todos los meses, tenemos que hacer Coca-Colas en el aire, no sé si me entienden, me explico, para pagar la renta de este local. Porque no, una semana no entra, a veces 2 semanas no entra. Entonces, Rolando, que es el que sabe, que son los que nos comunicamos en ese lenguaje, sabe que yo la mayoría de las veces tengo que estar pidiendo dinero prestado, no a gente de la iglesia, yo no hago eso, pero pidiendo dinero prestado para completar la renta, y entonces la otra semana le doy la mitad, y la otra semana la otra mitad, hasta el otro mes y así, porque hay gente que luego su bolsillo ha sido afectado, gente que luego no llegan, en fin, lo que sea. Entonces yo no me puedo ir el día 6 de noviembre y dejarle esa papa caliente a Rolando, de que ese domingo no entre lo suficiente, y entonces nosotros tenemos un compromiso muy serio con esta gente aquí. Y el compromiso es que si la renta no está el día 10, a los 3 días tenemos que irnos de aquí. Porque es así la ley en Estados Unidos. Ya nosotros tuvimos mucho tiempo negociando con ellos el podernos mudar todo para acá y que nos rebajaran la renta a lo que pagamos aquí. Que por ahí lo que se encuentra no es nada comparable y aquí estamos más o menos cómodos. Entonces yo lo que quería expresarles es, no hoy, ni la otra. Yo necesito que el día 4 de noviembre, hayamos un grupo de personas que nos comprometamos a traer una ofrenda especial que redonde $1000, no es nada del otro mundo, pero que yo esté seguro que con lo que entra ese día, más esa ofrenda especial, yo pueda el lunes, que es día 5, dejar la renta paga y poderme ir tranquilo. Porque si a la vez que yo salga del aeropuerto y vaya para allá, si pasa algo aquí, a no ser que alguien se quiera hacer cargo de pedir el dinero prestado y hacer el cashier check y venir a bregar con los dueños, yo no quiero dejarle eso rolando. Entonces yo necesito hoy, ya bien sea que usted el día 4 no pueda venir porque está trabajando. Mande el dinero. Eso. Ya bien sea que usted se va para el programa de Don Francisco estos sábados gigantes, no importa. Ya bien sea que usted se va para la playa, ya bien sea que usted le dio sueño, ya bien sea lo que sea, que ese día 4, además de lo que usted siempre en sus primicias y diezmos trae, haga caer una ofrenda especial para nosotros, día lunes 5, pagar la renta y yo irme tranquilo y que Rolando también se quede tranquilo y que no nos vayamos a arriesgar de que yo no voy a estar aquí el otro domingo, voy a estar allá en Barranquilla, que el otro domingo cuando lleguemos nos encontremos un papel puesto ahí, 3 días para evacuar el lugar, como ponen en todos los lugares. Entonces, mi esposa y yo para el día 4 de noviembre vamos a empezar muy bien y alguien que me los vaya apuntando. Tú misma, Estela, apunta ahí. Tú que tienes cara de bolitera. Usted ponga ahí, hija, a los pastores con $100. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Quién con nosotros? Allá Bobby, ¿cómo se llama? Aldemaro y Carola, 100 más. Lázaro y Nubia, 100. Rolando, 100. Alejandra, 100. Carlucho y Marisa, 100. Diosan, 100. ¿Ves? Esto de aquí no es peo que rompe calzoncillo.
Ya estamos fuera del internet. Estamos aquí ahora tirados para el solar, con la chancleta en la mano. Ahí, ahora vamos para los de 50. Mira, espera ahora. A ver, ¿te la apuntaste? Ajá. Al Pastor, al Demaro, Lázaro, a Bobby, Carlos y Marisa. Y Rolando y Alejandra. ¿Y quién más? Y Diosan. ¿Tú, Diosan? Sí. Y Diosan. Si sobra mejor, porque es que a nosotros nos mató el huracán ese cabrón que pasó por aquí. Oye, ¿tú sabes lo que es? Mira, una semana aquí cerrado es una herida mortal. Nunca sobra. Okay, vamos por los de 50. Dale, ok. Los de 50. Eva, Luz Marina Churrio, Nidia Medina, Lebrón, Ru, Adriana, Silvia, está Juliet y Orlando, los dos. Todavía. Raquelín, Lorena, el Rafa, todos esos son de 50. Y el resto no se me quede fuera, aunque sea vaya con lo que sea, 10, 20, 15, porque no es para ni el pastor viajar ni nada. Ya saben cómo es eso, es para estar seguro de que esto va a estar ahí. Tú sabes lo que se murió, ¿cómo se llama? Mamerto. Y llegó al cielo y se entrevistó con San Pedro y dijo, Mamerto, por fin llegaste, esto, qué bueno, entra. Entonces le dice, pero espérate que te tengo una sorpresa. Y dice, ¿qué pasa? Y mira, tu esposa María. Dijo, no, el contrato era hasta que la muerte nos separara. El contrato era ese, hasta que la muerte nos separara. Bueno, bendecido, día 4, ¿saben? El billete aquí. ¿Qué ofrenda?